nombre es Merla Rivera, voy a estar presentándoles brevemente de lo que se tratan los métodos de identificación tradicionales. Primero que nada, vamos a ver un video. Okay, everybody gather round, it's time for the big pen. Hold down, kick up your heels, jump up and down, shut your eyes and whirl around. Reach out your hand and if no one's there, grab your own hand, dance round in a square. When you're doing the big pen hold down, gotta have a collar you can trust. Cause when Big Pen does a hold down, he really kicks up some dust. Hey Chuck, we're all bumping into each other. Let me give it a try. Bow to your left, bow to your right, and if you find no one in sight, just bow to your toes and bow to your knees and dance around just as you please. When you're doing the Big Pen hold down, gotta have a collar you can trust. Cause when Big Pen does a hold down, he really kicks up some dust. I can hardly see. Hey, Patty, we're still bumping into each other. Let me be the caller. We don't need a caller, Lucy. We need a vacuum cleaner. If we really want to dance and we stay here, we got no chance. So knock to the ceiling, bow to the floor, leave Big Pen here and head for the door. When you're doing the Big Pen hold down, gotta have a caller you can trust. Cause when Big Pen does a hold down, he really kicks up some dust. Bien, lo que quiero traer con el video es que muchas veces tenemos el concepto de que en el exterior la contaminación es mayor que en el interior. Sin embargo, según la EPA, se encontró que existen de 2 a 5 veces más contaminantes en el interior que en el exterior. Y esto pues porque si simplemente por una pequeña entrada que haya al interior de un edificio pueden entrar una variedad de contaminantes, ya sea por el aire o por las personas también que transitan del exterior hacia el interior. Los contaminantes se pueden categorizar en 2 categorías: contaminantes naturales y contaminantes producidos por los humanos. En los contaminantes naturales están los hongos, las bacterias, los virus, polen, material orgánico. En los contaminantes producidos por los seres humanos pueden estar la combustión, los productos de combustión, de automóviles, humo, etcétera. Para controlar la contaminación, primero que nada tenemos que saber cuál es el problema que estamos teniendo. Así que en el caso de lo que vamos a estar discutiendo hoy, el problema principal son los microorganismos y nos vamos a enfocar en la contaminación entonces microbiológica. Sabemos que nuestro ambiente está altamente contaminado y pues los microorganismos no son la excepción. La contaminación se puede también dividir según la fuente. El 80% se ha encontrado que es contaminación proveniente del personal en una industria, el 15% relacionado con área o equipo y el 5% relacionado con el ambiente. Así que, ¿dónde estamos viendo entonces el problema principal? Es en la contaminación producida por las personas que tienen acceso a un edificio, a una industria en este caso. El ser humano de por sí tiene microorganismos que constantemente están y son parte de nuestro organismo, como por ejemplo la flora natural de la piel. Nosotros tenemos hongos y tenemos bacterias también que son parte de nuestra flora natural y que están disponibles todo el tiempo y están todo el tiempo también en contacto con el ambiente o con las superficies que nosotros tenemos contacto a su vez. Así que para que tengan una idea, en la piel podemos tener aproximadamente 50 millones de bacterias por pulgada cuadrada, y en la cara, que es por una superficie más grasosa y que por lo general tocamos más durante el día, podemos tener hasta 500 millones de bacterias por pulgada cuadrada. Así que eso es bastante. Los microbios, entonces, tanto los que nosotros
cargamos, como los que están en el ambiente, se propagan o se transmiten de diferentes formas. Cuando nosotros, los seres humanos, servimos de vehículo para estos microorganismos, podemos transmitirlos a través de aerosoles, cuando estornudamos o tosemos, a través de contacto directo, cuando tocamos alguna superficie, saludamos a alguien, por ejemplo, o a través de particulado que se queda suspendido en el aire, que es lo que se conoce en inglés como airborne. Hay distintos tipos de microorganismos. Están los hongos, las bacterias, los protozoarios, parásitos. Uno de los microorganismos que da más dolor de cabeza en la industria y en los edificios es el hongo. Y sobre eso vamos a estar hablando entonces un poquito. Bien, los hongos son organismos que pueden ser tanto microscópicos como macroscópicos, que tienen también o producen una estructura de reproducción que se conoce como espora, y es lo que usualmente podemos encontrar sobre todo en el aire. Hay distintos datos que necesitamos saber sobre los hongos. El problema principal en el caso de los hongos es el agua, porque los hongos utilizan el agua para su crecimiento y su desarrollo. Así que cuando vemos hongos en un edificio, en una superficie, principalmente estamos teniendo un problema de humedad. Así que se puede decir que el hongo es el síntoma o el resultado del problema. El problema real sería el agua o la humedad que está generando entonces el agua en ese ambiente. Hay hongos en todas partes. La otra cosa sobre los hongos es que no pueden eliminarse completamente. Podemos reducir su cantidad, pero no podemos eliminarlos completamente. Y podemos encontrarlos ocasionalmente, y eso no es algo ni peligroso ni raro. Los vamos a encontrar en todas partes. ¿Qué hacen los hongos y por qué pudieran ser dañinos en una industria? Los hongos pueden destruir materia orgánica. Producen toxinas también. Algunos de ellos son patógenos y también pueden producir alergias en las personas, en el personal que trabaja en esa industria. Pero también los hongos pueden tener uso medicinal, como es el caso de Penicillium, del que se deriva el antibiótico penicilina, que ha sido muy efectivo para la salud. Y esto que vemos aquí es una china con el hongo de Penicillium. Es un hongo que normalmente le da a las frutas y al pan, y tiene un aspecto en su crecimiento como de color verde con blanco, más o menos como lo vemos. Los hongos tienen unas condiciones de crecimiento específicas. Usualmente crecen en temperaturas de 18 a 32 grados centígrados. En ese range, en ese rango de temperatura, está la temperatura ambiente, así que el crecimiento de los hongos se puede dar a temperatura más fría, y a temperatura ambiente es donde más ellos pueden crecer. Necesitan humedad, como ya había mencionado, alguna fuente de alimento y una temperatura adecuada, y tenemos una receta exquisita para que crezcan hongos con esas tres condiciones. Usualmente crecen en un pH levemente ácido de 4 a 6 aproximadamente. Algunos hongos de interés ambiental son estos que se mencionan aquí: Cladosporium, Penicillium, Alternaria y Aspergillus. El más común es Penicillium, el que más comúnmente se observa. ¿Por qué es tan crítico erradicar los hongos en las áreas controladas como sabemos que tenemos en las industrias? Bueno, los hongos dañan la calidad del producto para empezar, así que es importante mantener esa calidad del producto de principio a fin, y por eso tenemos que mantener un control adecuado de los hongos en ese ambiente. Los hongos se mueven fácilmente a través de corrientes de aire, unas facilidades que se estén utilizando. Se multiplican rápidamente y producen esporas, utilizan las esporas para multiplicarse, y además es una estructura que les ayuda a resistir ambientes extremos, ¿verdad? Son resistentes a los sanitizadores y son difíciles de erradicar también, y en grandes cantidades pueden afectar la salud también del personal. Así que tenemos
varios aspectos que pueden verse afectados por la presencia de alta cantidad de hongos en un área controlada. Los hongos se pueden muestrear de diferentes formas. Primero, podemos hacer muestreo de aire y también se puede hacer muestreo de superficie. El muestreo de aire usualmente incluye herramientas como estas que se mencionan aquí, el RCS, SAS o el SMA, que son instrumentos que se utilizan haciendo succión del aire, se colocan en un área, succionan el aire y en esa succión pueden llevarse el particulado que se encuentra en el aire. Usualmente estos instrumentos tienen algún tipo de banda de agar o círculo o plato de agar dentro, que es lo que recoge entonces el muestreo que se hace, y ese agar se pone a incubar para entonces poder aislar lo que se encuentra en el aire en ese lugar. También hay pruebas de superficie, por ejemplo, como son las placas de contacto y los swabs, que también se utilizan para muestrear superficie. Lo mismo, se pueden hacer con las placas de contacto, por ejemplo, se colocan en una superficie, se pone a incubar, o en los swabs, se toma la muestra y luego entonces se hace una inoculación en un plato y se pone a incubar. Usualmente, para crecer hongos, si estamos haciendo un muestreo general de lo que pueda haber en el ambiente, se pueden usar agar nutritivo, pero cuando queremos que crezcan hongos específicamente, pues entonces estos son los medios de cultivo que se recomiendan para aislar hongos como tal. El potato dextrose agar es uno de ellos, el saburó dextrose agar también. El saburó, por ejemplo, es un medio selectivo. Selectivo significa que está preparado de tal forma para que crezcan hongos. En este caso, se le añaden a este tipo de medios antibióticos para evitar el crecimiento de bacterias y que solamente entonces crezcan hongos en ese medio. Está el DTM también, que en este caso es un medio selectivo y diferencial. Diferencial se le llama a aquellos medios que contienen alguna sustancia o solución que nos ayuda a distinguir entre dos especies de hongos, en este caso, que puedan estar relacionadas por alguna función bioquímica o fisiológica, como la fermentación, por ejemplo, y con un indicador de pH podemos observar un cambio en color y podemos distinguir entre dos especies. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en esta foto de aquí con el medio de cultivo de DTM. También podemos utilizar una placa húmeda, lo que se llama una cámara húmeda, para aislar hongos, que eso es lo que tenemos aquí en este caso. Es una placa Petri de vidrio que adentro tiene un filtro, un papel que se humedece, un tubo de vidrio donde se coloca entonces una laminilla con el cultivo del hongo. Esto se rocea el filtro con agua destilada estéril y eso lo que provee es la humedad suficiente y la temperatura suficiente para que el hongo crezca y lo podamos aislar. Así que es una forma de aislar hongos también. Las superficies de los edificios, los escritorios, etcétera, las mesas, se pueden muestrear también utilizando otras técnicas. Hay distintos tipos de métodos. Uno de los más comunes es lo que se conoce como Rodack plate, que es este plato que está aquí, que tiene un agar que está expuesto, y lo que se hace con ese plato es que simplemente se utiliza para entrar en contacto con una superficie y muestrear esa superficie, poner a crecer eso y ver qué hay en esa superficie en términos de contaminantes. También existen unas bandas que se llaman flexible films o películas, flexibles, que es también una banda con agar, pero que se utiliza para colocarlo en superficies que no son regulares, superficies irregulares, que tienen algún tipo de curva o algún tipo de diseño distinto a una superficie plana. Ese tipo de herramientas se utilizan para muestrear esas superficies también. Están los swabs que había mencionado anteriormente, que también se utilizan para muestrear algún tipo de superficie, y el Surface Rinse Methods, que es un método de enjuague
absorción con un filtro, y ese filtro que absorbe el líquido con el que se enjuaga una superficie se coloca en un medio de cultivo, se pone a incubar y lo mismo. Esperamos entonces a que crezca. Usualmente los mohos, que son de los más que crecen en los edificios, los podemos monitorear con métodos similares a los que utilizamos para muestrear bacterias, por ejemplo. Luego entonces los colocamos a crecer en un medio de cultivo selectivo como los que les mencioné anteriormente y a incubar a una temperatura de 20 a 25 grados centígrados, que es aproximadamente la temperatura ambiente. Se supone que entonces las muestras se coloquen a incubar en menos de 4 horas después de la recopilación de la recolección de la muestra. Mientras más baja sea la temperatura a la que se coloque a incubar, por más tiempo debe ser la incubación. Así que si es a temperatura ambiente, pues normalmente no va a tomar el mismo tiempo de 24 a 48 horas como cuando uno lo pone en una incubadora a 37 grados, por ejemplo, sino que va a requerir entonces 4 días, un tiempo así aproximadamente, para poder observar algún tipo de crecimiento cuando lo dejamos a temperatura ambiente. Los métodos tradicionales de muestreo y de incubación, de muestreo de microorganismos, en este caso de los hongos, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Dentro de las ventajas que podemos mencionar de estos métodos tradicionales, son menos costosos porque son pues menos modernos, ¿verdad? Más tradicionales, así que son menos costosos. Tienen una buena calidad de muestreo también porque ya existen, como le mencioné al principio, alguna maquinaria que se puede colocar en la superficie y lograr un buen muestreo de ese ambiente, del aire o de la misma superficie. También son específicos porque tenemos los medios selectivos y diferenciales que nos permiten crecer ciertos microorganismos nada más, así que eso es una ventaja. Ahora, las desventajas principales de estos métodos tradicionales, primeramente que consumen mucho tiempo, sobre todo en la incubación. El muestreo lo podemos hacer, pero entonces en la incubación tarda más tiempo, así que es time consuming, consume bastante tiempo. Porque tiene un largo periodo de incubación. Principalmente es lo que se tratan los métodos tradicionales.